Hola Dragilor y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy los quiero inspirar a hacer este rico y fácil cheesecake de Oreo con una base de Oreo crujiente, con mousse de queso crema y Oreo y cubierto con un ganache delicioso de chocolate. Y lo mejor es que no se requiere usar el horno. Estoy segura que les va a encantar. Para hacer la base del cheesecake ponemos mantequilla en una cacerola y la ponemos a fuego medio bajo y cocinamos por unos minutos para reducir la humedad. Una vez que se ven residuos de color oscuro, retiramos del fuego y dejamos que se enfríe unos 5 minutos mientras preparamos las galletas. Separamos las galletas y la crema. Las galletas las vamos a usar para la base y la crema la vamos a usar para hacer el relleno de cheesecake. Ponemos las galletas en una bolsa grande y con un rodillo las quebramos en pedacitos chiquitos. Ponemos las galletas en un recipiente para mezclar. Y ya que la mantequilla es tibia, la pasamos por un colador encima del chocolate derretido. Mezclamos bien para combinar el chocolate y la mantequilla. Y vertemos la mezcla de chocolate y mantequilla sobre las galletas. Mezclamos bien para que todas las galletas estén cubiertas con mantequilla y chocolate. De esta manera la base del cheesecake se queda crujiente. La mezcla de las galletas queda brillosa y de un color negro uniforme. Ponemos un molde redondo sobre papel pergamino y sobre una tabla para cortar. Y dentro del molde ponemos una hoja de acetato. Ahora vertemos las galletas en el molde. Y con la espátula esparcimos las galletas para cubrir toda la base del molde. Con una cuchara doblada aplastamos las galletas para obtener una capa uniforme. Ahora la base del cheesecake está lista y la ponemos en el refrigerador mientras hacemos el mousse de queso y galletas Oreo. Primero espolvoreamos gelatina en polvo sobre agua fría y mezclamos. Dejamos hidratar la gelatina durante 5 minutos. Ahora ponemos la gelatina hidratada en una cacerola y agregamos la mitad del queso crema y la mitad de la crema que obtuvimos de las galletas y llevamos la cacerola a la estufa. Mientras tanto, ponemos en una jarra el queso crema que queda y también la crema de las galletas. Vamos a la estufa y mezclamos despacito a fuego medio bajo. Queremos derretir la gelatina. Una vez que ya la gelatina se derritió, retiramos del fuego y ponemos la mezcla sobre la crema y el queso crema y mezclamos. Para incorporar todo bien, licuamos hasta que la mezcla es suave. Ahora rompemos en pedacitos unas galletas Oreo y las dejamos a un lado mientras hacemos el mousse. Para eso batimos crema fría hasta que aumente de volumen, pero no queremos que sea espesa, más bien semi-batimos la crema. Queremos que quede medio líquida. En otro recipiente vertemos la crema con gelatina y empezamos a agregar la crema semi-batida en 3 partes. Y mezclamos cada vez con movimientos envolventes para incorporar bien. El mousse ya está listo, es muy suave, cremoso, pero no espeso. Ahora agregamos las galletas Oreo y mezclamos con movimientos envolventes con cuidado, nada más para combinar. Y ya está listo. Ahora vertemos nuestro mousse de Oreo sobre la base fría y con la espátula extendemos el mousse para obtener una capa uniforme.
Cubrimos con plástico autoadherente y ponemos nuestro cheesecake en el refrigerador por 6 horas o toda la noche. Después de eso hacemos ganache para cubrir nuestro cheesecake. Ponemos crema para batir muy caliente sobre el chocolate y dejamos unos 2 minutos para que el chocolate se derrita. Ahora mezclamos hasta combinar muy bien. Y agregamos la mantequilla y mezclamos. Licuamos para obtener un ganache muy suave y brilloso. Sacamos el cheesecake del refrigerador y vertemos el ganache sobre él. Movemos el cheesecake para cubrir toda la superficie con ganache. Antes de que el ganache cuaje, ponemos encima de él chocolate blanco derretido y con un palillo movemos hasta obtener el efecto mármol. Ponemos el cheesecake en el refrigerador unos 15 minutos y ahora removemos el molde. El cheesecake sale fácil gracias a la hoja de acetato. Removemos despacito la hoja de acetato. Colocamos el cheesecake en la bandeja para servir y lo cubrimos y lo ponemos en el refrigerador mientras preparamos la crema para decorar. Vamos a usar crema chantilly y les dejo la receta y el enlace al video en la descripción de este video. Ponemos la crema en el tazón de la batidora y batimos a velocidad baja al principio y después aumentamos a velocidad máxima y batimos por 1 minuto o hasta que la crema es estable pero todavía suave. Para decorar uso una boquilla grande Estrella Francés cerrada. La crema está lista. Es suave pero estable. Ponemos la crema en la manga pastelera y ya podemos decorar. Los invito a decorar a su gusto. Yo coloco galletas Oreo a los lados de la crema. Nuestro Oreo cheesecake ya está listo. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios. Espero que prueben mi receta y lo disfruten. Vamos a cortarlo para ver cómo se ve por dentro. Para cortar es más fácil si usamos un cuchillo calentito. Miren nada más esta belleza. Vamos a probarlo. ¡Qué delicia! Tan cremoso, con rico sabor a galletas Oreo y la base tan crujiente. Estoy segura que les va a encantar. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Les agradezco por su apoyo y nos vemos pronto con otro video. ¡Adiós!